Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Una semana más nos encontramos en este espacio destinado y dedicado a la agricultura, a la ganadería. Hoy además lo hacemos con una personificación muy especial del compromiso que tenemos informativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que en breve, apenas días, entra en vigor una normativa, una directiva, en este caso de calado europeo, la NIS 2, que repercute a muchas empresas, pero sobre todo también al sector de la ganadería y de la propia agricultura. Hoy además lo hacemos para traer a este espacio a una empresa vinculada al ámbito de la ciberseguridad en general, pero que también desarrolla otros cometidos de tipo técnico, de asesoramiento y de consultoría, y que pueden ser muy beneficiosos para cualquier industria, para cualquier empresa, pero sobre todo también vinculado al ámbito agrario. Para mí es un orgullo tenerles aquí, entre otras cosas por el compromiso, les decía, informativo que tenemos, y también por las ganas de conocer a una empresa que entre sus cometidos también dedica gran parte de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia al ámbito de la ciberseguridad y de cómo puede afectar también al ámbito agrario. Javier Jiménez es el director general de Grey Hatch. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Víctor. Es un placer tenerte, igual que a Emilio Olmo, que es el director comercial de esta empresa. Por cierto, una empresa cordobesa. Emilio, muy buenas. Muy buenas. Una empresa cordobesa con sede cordobesa, que además trabaja desde Córdoba para muchos territorios y desde hace ya un tiempo, porque tenéis una historia que me gustaría introducir, ¿no? Cómo Javier y Emilio desarrollasteis este modelo empresarial. Correcto. Pues, ¿quieres? Sí, adelante, como queráis. Emilio o Javier. Bueno, Grey Hatch empezó en 2013, una empresa cordobesa, ciberseguridad. En esa época no era tan común como hoy día. Hoy, por desgracia, bueno, pues hace más falta. Y bueno, en 2017 trabajamos, bueno, desde 2012 hasta 2017 trabajamos mucho en Córdoba, pero en 2017 emigramos a Alemania y montamos una pequeña delegación allí con socios alemanes y nada, nos desarrollamos en Alemania, cogimos grandes empresas y con la pandemia pues volvimos un poco a establecer más operaciones en Córdoba. La verdad es que el mundo de la ciberseguridad tras la pandemia ha tenido un auge bastante grande, porque bueno, desde hace 2 o 3 años vivimos un contexto bastante más, digamos, arduo y más complejo, donde las empresas sufren más ciberataques. Entonces, bueno, pues teníamos aquí más trabajo y nos hemos centrado en Córdoba. Bueno, Javier, antes de hablar, por supuesto, de agricultura, pero yo diría que estamos en una especie de situación prebélica, siempre a nivel de ciberseguridad, ¿no? La industria, esta cuarta revolución industrial tecnológica ya que hay en el planeta, vive inmersa en una situación, no sé si prebélica o incluso bélica ya, porque hay cantidad de ataques. Víctor, has dado en el clavo, o sea, es bélica. O sea, realmente los conflictos tienen varias fases. Los países que normalmente son más agresivos con otros, son aquellos que les ponen bloqueos económicos, gente que no puede financiarse, o países que no pueden financiarse de manera legal porque les ponen bloqueos económicos, pues bueno, pues tiran de ataques para coger dinero por criptomonedas, con ransomware y demás.
Bueno, pues como podréis ver en las noticias, bueno, ayer fue Venezuela, China, Rusia, le congelan cuentas, bueno, pues todo eso nos revierte en ataques con sistemas encriptados, que hay que pagar rescates y es muy lucrativo ese negocio. Con lo cual, pues es una fase de un conflicto y eso lo llevamos viviendo. Entonces, bueno, pues en el tema, por ejemplo, de agricultura, que es un sector crítico, pues bueno, pues es un sector también clave para estos países que intentan sacar el máximo posible de otros, como España. Emilio, por la configuración que tiene, y ya nos adentramos un poco más en el ámbito agrario, el modelo de gestión en empresas de tipo agrícola o ganadera, ¿cómo asimila el ganadero o el empresario agrícola un producto, una empresa que tiene que cuidar de la ciberseguridad de su compañía? ¿Y cómo de alguna manera se hace llegar el mensaje de lo importante que es? Bien, perfecto. Vamos a ver, hay que empezar diciendo que el sector agroalimentario y ganadero no se diferencia tanto de otros sectores. Es decir, la implementación paulatina a lo largo de todos estos años de diversos sistemas de avances tecnológicos y de digitalización de las empresas afecta de manera transversal a casi todos los sectores hoy en día, ¿no? Entonces, el agroalimentario no se libra de sufrir las mismas vulnerabilidades que empiezan a suceder a medida que se van implementando nuevas tecnologías en las empresas. Por ejemplo, el hecho de la aparición del cuaderno de campo digital, la robotización de fábricas y de almacenes, la automatización de líneas, la implementación de muchísimas soluciones a nivel tecnológico abren o amplían lo que se llama la superficie de ataque para los cibercriminales, ¿no? y para la ciberdelincuencia. Entonces, es absolutamente necesario que este sector empiece a ser consciente, puesto que además es un sector que, sobre todo en Andalucía, está compuesto por pymes o por micropymes que a su vez conforman cooperativas, se conciencien de que es absolutamente necesario una estrategia y la adopción de políticas en materia de ciberseguridad, de su información, de sus datos y de su día a día, sobre todo para lo que nosotros llamamos la continuidad del negocio. Es decir, lo que nosotros hacemos y lo que el sector agroalimentario necesita es generar políticas y estrategias en sus empresas que permitan esa continuidad de negocio. A mí me interesó mucho cuando conocí vuestra empresa y fui indagando, como estamos haciendo precisamente en ese scroll en pantalla que pueden ver, que bueno, aparte, más allá de desarrollar un post que informativamente me parece interesantísimo, vosotros además aquí dais solución al ámbito empresarial agrícola de por qué es importante y afecta directamente a la materia, al ámbito, el estar adaptado por la normativa NIS2. ¿Y cómo lo trasladáis eso, Javier? Bueno, NIS2 es una directiva europea que trata de proteger empresas esenciales e importantes en sectores que, bueno, cada país va a determinar como críticos. Europa propone una serie de sectores, entre los cuales el agroalimentario es uno de los que están. Lo considera un sector crítico y después dentro de eso pues define empresas esenciales e importantes, fundamentalmente diferenciándolas por su tamaño, ¿vale? Y en palabras del texto legal, si sufrieran algún percance operativo, bueno, pues causarían una perturbación en el sector, ¿vale? O sea, si una empresa en el sector agroalimentario podríamos hablar de, por ejemplo, empresas muy grandes, pues aquí en Andalucía, por ejemplo, de aceite o de otros productos o cooperativas, ¿vale? Entonces, bueno, pues le afecta esta regulación que lo que pretende es, sin más que elevar el nivel de ciberseguridad que tiene esta empresa. Porque a medida que se digitalizan son más vulnerables a que sus procesos se paren. Claro, porque principalmente los riesgos específicos que tiene para este sector, aunque tú ya has vinculado obviamente el espacio de ciberseguridad como tal, pero recordemos que si por ejemplo una empresa o una industria cometiera, vamos a decirlo así, la imprudencia de no tener bien tapados sus modelos de seguridad o de ciberseguridad, podría empezar a bloquear ya incluso el propio suministro, ¿no? Como tal, ¿no? Que claro, es lo indispensable para empezar a aportar a la gente, ¿no? Efectivamente, tened en cuenta que ya os digo que el propio proceso de facturación o propios procesos industriales de transformación de alimentos, de distribución, que cada uno piense qué pasa si una mañana llega y no se enciende el ordenador. Claro. Le falla el correo electrónico. O se ya lo vea o alguien que no es de allí, ¿no? O algo así, ¿no? Pero, por ejemplo. Bueno, eso puede robar información y demás.
Pero el problema aquí es la operatividad. O sea, ¿qué pasa si porque si un ordenador no se enciende, pero es que ya los tractores también están digitalizados, con lo cual es posible que si no te funciona el cuadro de mando o algo, pues no te funciona una máquina. O sea, la digitalización cada vez llega a más sitios. Entonces, es más fácil pararlo, hacerle algo, que no haga bien su trabajo. Antes de ayer precisamente nos montamos Emilio y yo en un Tesla, ¿vale? En un taxi de aquí en Córdoba, nunca me había montado ninguno. Ya no tiene... Hay varios yo no me voy a montar ninguno, pero tiene una pantalla de ordenador donde le dice todo, ya no tiene ni marcadores ni nada. O sea, pero claro, yo lo que pienso es, dice, joder, aquí se mete alguien y o sea, tiene conducción automática, pero claro, los riesgos cuanto más se digitaliza, más riesgos hay. Pues eso es lo que está pasando. Por eso... se pretende que la gente se conciencie sobre lo importante que es tener estos procesos controlados. Ahora hablaremos un poco de cuáles son esos requisitos que marca también Europa para cumplir esa directiva europea. Emilio, ¿cuál es el perfil? Me consta que ya hay empresas vinculadas, tenéis bastantes empresas con las que contáis y aportáis servicio, ¿no? ¿Cuáles son las más reticentes a la hora de decir, ostras, sí, yo tengo que meterme en el ámbito, tengo que tener bien capado el ámbito de la seguridad en digital? Pero ¿cuáles son las que más trabajo les cuesta entenderlo? Pues por desgracia estamos tratando sobre uno de esos sectores hoy en día. También tiene su lógica, ¿eh? Es un sector que durante muchísimos años ha sido un sector familiar, realmente, que algunas hay empresas, no las más, pero sí bastantes, que han crecido mucho y, como decía anteriormente y también apuntaba Javier, pues muchas siguen siendo pymes, ¿no? o conforman ese modelo de cooperativa. Pero lo que es importante es el siguiente dato. En conjunto, en este país, el sector agroalimentario aporta un 2,5% del PIB. Y estamos hablando de alrededor de casi un 25% de la industria manufacturera de este país. Con lo cual, eso nos da una idea de lo apetecible que es este sector para ser pasto u objeto de ciberataques o de cierta incidencia por los ciberdelincuentes, ¿no? Eso hay que añadirle que prácticamente el hecho de ser pymes, y según las estadísticas que tenemos, pues casi 7 de cada 10 ciberataques van dirigidos a pymes, ¿vale? Y que hoy en día, ahora mismo podemos decir que 3 de 10 empresas, mientras estamos hablando, 3 de cada 10 pymes están siendo atacadas o están siendo preparadas para algún ciberataque, ¿no? Y como decía Javier antes, no ya solamente a la reputación, que el coste medio de un ciberataque a una empresa media, una empresa tipo pyme, oscila entre 30 y 35.000 euros. Sí, que ya es una pérdida notoria con respecto al servicio que se presta y lo que sería suponer, pues, desarrollar, ¿no? Un mantenimiento, ¿no? Entiendo, ¿no? Eso es, Víctor. Además de que, bueno, en muchos casos supone la suspensión temporal o definitiva de muchas de esa industria, según el ataque que hayan sufrido. Claro. Javier, tú que tienes mucha experiencia en este ámbito a nivel técnico, ¿cuáles son las principales carencias que os encontráis cuando llegáis a una empresa tipo agraria? Los pecados veniales, ¿cuáles son? Y no sé si hay también alguno mortal ya que estén cometiendo y no se estén dando cuenta, por ponerles también al menos ese servicio por delante. Bueno, lo principal es proteger los dispositivos, proteger el correo electrónico. Ahora mismo el ataque más sencillo y más exitoso que hay, de hecho podríamos decir que el 98% ahora mismo de los ataques es muy sencillo, es por correo electrónico. Claro. ¿Vale? Y engañando a personas para que hagan ciertas transferencias, robarle contraseña de banco. O sea, eso es el principal y es muy fácil, o sea, relativamente fácil. Es adquirir algo de conocimiento de los típicos engaños, proteger sus cuentas de correo, cambiar las contraseñas, tener un gestor de contraseña. Básicamente es tener algún sitio que te permita guardar las contraseñas de manera encriptada, que se comparta. Incluso cambiarlas, ¿no? Que te permita. Cambiarlas, son cosas muy como de andar por casa, pero son muy básicas. Pero que hacen falta. Pero que no se cumplen en muchos casos, seguro, ¿no? No, casi ninguno. Casi nadie, de hecho, ¿no? Sí, sí. Es como muy fácil, pero es lo típico de, oye, ¿quieres perder barriga? Ve al gimnasio. Pues no va nadie. No. Pues, es así. Entonces, bueno, no es ni siquiera caro. O sea, pero sí que es cierto que por correo electrónico se cometen muchísimas estafas.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, si bien, por ejemplo, una pequeña empresa de agrícola, pues no tiene muchos sistemas, ni depende en gran medida, porque hay otros sectores, como a lo mejor el legal, el sanitario, que sí dependen mucho de la informática, el sector agrario tal vez algo menos. Tal vez las grandes cooperativas sí, porque se encargan de vender, tienen procesos muy... pero las más pequeñas no. Y bueno, si bien no les causa un perjuicio muy grande, sí que ganan dinero. Y si ganan dinero, hay alguien dispuesto a sacárselo, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, el phishing, estos engaños son algo bastante al día. Entonces, por resumir, la formación y que tengan cuidado con el correo electrónico. A mí me parece muy interesante también que entre los servicios que dais ya no solo dais el servicio de seguridad como tal, sino el propio acompañamiento, Emilio, que creo que esto es fundamental, porque uno se cree, bueno, yo ya tengo esto, pero tenéis que además hacer una labor de consultoría, de asesoramiento y de acompañamiento en todo el proceso. En este cumplimiento de la normativa, que insisto, entra en vigor ahora, creo que el día 15, si no tengo mal entendido ya, o era obligatorio ya tener... Ya debería haber sido obligatorio. Ya debería haber sido, pero lo han desde pospuesto. el 17 de octubre del año pasado, pero Fíjate, bueno, todavía no está. Pero creo que ya incluso estaban ahí diciendo esto tiene que entrar ya sí o sí en abril de este año, ¿no? Decía, ¿cuál es de alguna manera la recomendación inmediata que hacéis para que ya contacten con vosotros a través de la página web, entiendo, de teléfono, y cómo empieza el proceso de asesoramiento y de desarrollo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es según el tamaño de la empresa. Si es una empresa afectada por la NIS, en España se va a llamar, porque NIS es una directiva y se tiene que transponer en ley en España. En España se va a llamar ley de ciberseguridad, así, tampoco se han quebrado mucho la cabeza. Pero me parece bien porque queda claro por lo menos, ¿no? El concepto. Sí. Pues si es una empresa grande, pues bueno, es un proceso. Sí que es cierto que, a ver, las empresas que hacen o que hacemos ciberseguridad no son muchas, porque no hay mucho, bueno, ese es un sector que está creciendo muy rápidamente y no hay efectivo, no hay densidad de tropas. Sí, incluso hay demanda, yo creo, ¿no? Sí, hay mucha demanda, entonces no va a haber muchas empresas, entonces todo el mundo está tratando de retrasarlo, pero mi consejo es que empiecen cuanto antes, porque cuando quiera todo el mundo no va a haber muchas empresas disponibles. Entonces el primer consejo sería que empiecen rápido, porque además la adaptación no es rápida. Claro. O sea, en el mejor de los casos estamos hablando que es un proceso para adaptarse a esta nueva ley de 1 año o año y medio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, primero que empiecen rápido. Las más pequeñas, que no tengan que cumplir NIS, pero NIS tiene un requerimiento que si trabajas para o si tú le vendes a una empresa grande, claro, que si está afectada por cadena de suministro, tiene que cumplirlo, ¿vale? Entonces, pues también están afectadas. Ten en cuenta que ahora mismo la mayoría de los ataques las empresas los sufren por sus proveedores, ¿de acuerdo? Casi todo, por ejemplo, Corte Inglés, que fue hace una semana, fue un proveedor. Esta semana también ha habido uno grande que también ha sido un proveedor. De indirecta, ¿no? Obviamente, no intencionada en muchos casos. O sea, es como si tú tienes que entrar a un castillo, pues lo más fácil es meterte dentro de uno que le vende comida y te metes dentro, ¿no? Pues así, pues un buen ejemplo. Pues eso ya se sabe y, claro, por eso las pymes no están tan libres de eso. Entonces, pues bueno, pues contactando con nosotros le podemos decir cuál es la mejor forma. El proceso no es complejo, pero sí es un poco largo, requiere trabajo porque requiere mucha documentación, análisis de riesgos y es un proceso sencillo, pero que lleva su tiempo. En ese proceso obligatorio para las grandes compañías, como ya decimos, que hagan referencia a esta directiva europea, Emilio, a ver, porque la gente dirá, claro, esto me lo va a imponer Europa, o viene impuesto ya, o preimpuesto, ¿cuánto me va a costar? Porque aquí obviamente hablamos de valoración. Decía Javier que va a depender del volumen de la empresa, ¿no? Pero habrá empresas que tengan que hacer un proceso adaptativo de digitalización porque tengan obsoleta su propia tecnología, otras no. ¿Hay alguna valoración estimativa? No sé si se contemplan también apoyos, ayudas a esta aplicación. Sí, efectivamente. Bueno, esa pregunta se puede responder desde varios ángulos, Víctor. El primero hay que decir que, si bien ahora puede suponer un gasto para ciertas empresas, o vamos a llamarlo inversión para algunas empresas, que a la larga lo que van a hacer es ahorrarse disgustos, pérdidas económicas cuantiosas, sanciones, porque muchas de estas regulaciones que vienen ahora de la Unión Europea vienen acompañadas de unas sanciones bastante elevadas, y como decía anteriormente, en muchos casos pues la suspensión o el cierre definitivo de muchas de esas empresas, ¿no? Con lo cual son medidas que, bueno, a nosotros nos recuerdan, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, a cuando hace años no hacía falta ni el cinturón de seguridad o el casco para ir en moto, ¿no? Sí, y al principio, muy buen ejemplo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues al principio vinieron como recomendaciones
Y bueno, pues muchos, los usuarios al principio teníamos una resistencia, ¿no?, a utilizar ese tipo de sistema de seguridad. Ahora a una vida es cómoda, impensable, diferente, no comprometida, ¿no? Ahora es algo que ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Ten en cuenta también que la ciberseguridad es como la otra cara de la digitalización. A ver, con la digitalización las empresas han ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿vale? Porque igual que ahora con la inteligencia artificial, pues qué rápido se hace, pero sí que tiene unos riesgos diferentes. O sea, por ejemplo, hacer una transferencia, ir al banco, firmar un papel y hacer una transferencia es mucho más seguro que hacerlo de un ordenador, que te estás conectando a través de una internet abierta, a través de un navegador y demás. Entonces, bueno, pues es esa otra cara, con lo cual ese ahorro de costes que se ha tenido con la digitalización hay que cubrirlo un poquito con seguridad, y esa parte pues no está implementada y hay que hacerlo, es lo que nos está pidiendo no Europa. España de hecho es pionera en ciberseguridad, en normativa de ciberseguridad. De hecho, el Centro Criptológico Nacional, que es el organismo en España que regula la ciberseguridad, es uno de los pioneros en el mundo, tanto en ley de protección de datos como en otras muchas leyes de ciberseguridad. Y ahora nos están pidiendo que, bueno, muy bien, os habéis digitalizado, vais mejor, vais mucho más rápido, pero es que hay que protegerse. Y en cuanto a lo que decías de ayudas, ahora mismo el Gobierno de España tiene el kit Consulting, que es diferente al kit digital, que ayuda de hasta 24.000 euros, que simplemente hay que solicitarlas. Se acabó el plazo ayer, precisamente, pero bueno, lo mismo lo ampliamos. Pero hay ayudas hasta de 24.000 euros para la consultoría para estas adaptaciones, ¿de acuerdo? Sí que está habiendo ayudas y el coste por responder ya por cantidades concretas puede empezar de 200 euros hasta, según empresas más grandes, 15 o 20.000. Claro. Fíjate que hay una cosa que a mí me importa mucho y supongo que a todos, ¿no? Porque al campo que le tienen es un sector. Yo cada vez que hago entrevistas aquí y que valoro con el ámbito empresarial todo el esfuerzo que hacen, cada vez le aprietan más y más normativas y más cumplimientos. Claro, hay veces que les exigen, pero al final se solicitan realmente certificaciones, ¿no? ¿Cómo se consiguen esas certificaciones? Vosotros estáis capacitados como para aportar esa certificación ministerial en un primer término, pero también europea, ¿no? Bueno, las certificaciones las hacen certificadoras que, bueno, en el caso de España están acreditadas por una entidad que se llama ENAC. Entonces, las certificadoras son las típicas que ya se conocen en el sector, como SGS, AENOR, pues las típicas. Ellas certifican, ellos son como la ITV, ¿vale? Nosotros somos el taller que prepara a las empresas para ir a esa certificación. Es cierto que NIS todavía no es certificable, NIS 2 no es certificable, pero lo será seguramente en breve. O cuando salga la ley. Tiene pinta de que va a ser luego en nada, porque si no la desarrollaríamos. Porque si no, cada uno lo interpreta a su forma y no sería... Pero sí, en España lo que sí es certificable es el Esquema Nacional de Seguridad, que es una normativa de seguridad ha sido aplicable solo al sector público hasta el año 2000, hasta el año pasado, y ahora también es exigible para empresas que trabajen para el sector público. En temas agroalimentarios no sé si hay muchas, pero sí es certificable. Dime la verdad, Emilio, tú que estás más en el calle a calle, ¿no?, del ámbito empresarial, ¿se contagia la ciberseguridad en positivo, me refiero, de unas empresas de un sector a otro, o les cuesta todavía, insisto un poco y vuelvo casi al principio, tener en claro que esto ya no es obligatorio porque lo digan, sino que es obligatorio porque te puede causar un perjuicio mayor? ¿Se va contagiando a la gente esto? Se empieza a ver esa curva, de concienciación, de adopción de ese tipo de política y de estrategia en la empresa, igual que con el paso de los años se han ido adoptando otras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de riesgos laborales, claro, o de cualquier otra similar, ¿no? Entonces, bueno, esta concienciación empieza a tener una vertiente positiva, más allá de que ya no se considera tanto, sobre todo en aquellas empresas más grandes, claro, o en otros sectores que están más vinculados, quizás más con la tecnología, ¿no? Como algo que, bueno, que va a ser necesario, que va a proteger y que le va a dar continuidad, como decía anteriormente, va a dar continuidad a su negocio y que por tanto es algo que ya va inherente dentro de su estrategia empresarial. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado porque no tenemos más tiempo para continuar el programa, pero me ha parecido muy interesante decir que es fácil localizarles, obviamente a través de Internet, pero que además es fácil porque estáis ubicados en el centro de Córdoba, en el edificio empresarial, ¿no?, que está ubicado junto al Córdoba Center, si no recuerdo mal, y bueno, pues es fácil ponerse en contacto. Por cierto, en general, ¿está España segura a un delito de ataques o todavía...? Se puede hacer mucho más. O sea, España justamente es uno de los países que está empezando a ser más atacado, es porque por su bajo nivel, ¿no? Sí, bueno, por muchos motivos, eso se daría para otro programa,
Por muchos objetivos sí, pero sobre todo el principal es por lo que ha comentado antes Emilio, que las pymes están muy poco protegidas. Entonces, cuando un país o como necesita dinero, pues es fácil sacarle técnicas salami, se llaman cuando le sacan poco a cada uno, pero a muchos. Entonces, eso se hace muchísimo. Y bueno, en Córdoba y en España pues es muy típico. Es curioso. Bueno, pues Emilio, Javier, ha sido un placer teneros aquí. Me encanta que además hayamos podido hablar del ámbito agrario y de la ciberseguridad, que obviamente también afecta ya no solo la seguridad del propio sistema de empresa y el entorno, sino también del entorno digital. Gracias por estar aquí. Gracias. A ti. Gracias también a ustedes por habernos querido acompañar en este espacio dedicado a la agricultura, que abrirá una nueva ventana, siempre lo decimos, o abrimos una nueva valla la semana que viene, si quieren, en el mismo lugar, a la misma hora, y también lo pueden seguir a través de las plataformas digitales, de la página web y los canales en YouTube que tiene esta casa. Procuren ser felices. Adiós. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.